Continuamos en San Juan en Vivo y estamos con una de nuestras columnistas del día de hoy en este segmento de lo que es Salud Integral. Estamos con la licenciada María Laura Zabal González. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Ana Paula, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por estar. Vamos a hablar de un tema importante a tener en cuenta en relación a la búsqueda de trabajo, ¿no? Cómo nos presentamos, algunos consejos para tener en cuenta, cómo hacer por ahí que nuestra cabeza no nos juegue una mala pasada, ¿no? Sí, temas importantes. Exacto. La idea es poder prepararnos un poco para este proceso de selección que parece tan desconocido, que parece un mundo tan como inexplorado para aquellas personas que no están en eso en el día a día. En mi desarrollo profesional me he dedicado mucho al ámbito de recursos humanos y sobre todo a selección de personal, y muchas personas se acercan a preguntarme, a consultarme qué hago con esta situación, cómo la llevo adelante, cómo puedo hacer cuando me piden que haga un test, cómo me preparo ante una entrevista, y la idea es poder dar algunos consejos básicos que sirven para que nuestra ansiedad o nuestra angustia ante ese proceso baje un poquito y sintamos que vamos algo preparados. Claro, es lo que podemos hacer. Claro, un poco a regular en ese sentido las emociones para que no nos jueguen por ahí una mala pasada, ¿no? Al momento de una entrevista. Exactamente, para mostrar la mejor versión que podemos mostrar de nosotros mismos en esa situación. Bien, en relación a esas consultas más frecuentes, no sé, empezá por la que vos quieras. Por ejemplo, ¿cómo armo mi currículum? Claro, importante. ¿Cómo debería ser mi currículum? ¿Sí? Entonces, deteniéndonos en ese punto, lo que suelo recomendarles es que sea un currículum claro, conciso y completo, pero que a su vez refleje a la persona. Si yo soy una persona mayormente sobria en mi vida, en mi aspecto y demás, bueno, sería bueno que ese currículum también lo sea, ¿sí? Es decir, en la tipografía que elijo, en la letra. Sería bueno que si voy a incluir una foto, que sea una foto más formal, podríamos decirle. Que sea una foto semejante a cómo yo me vaya a presentar en la entrevista, ¿sí? Que sea actualizada, que incluya quizás una vestimenta similar a la que yo uso en el día a día o que voy a llevar a esa entrevista, lo más sobria posible. Por ejemplo, hay muchas personas que incluyen, y esto sin desmerecer, pero es algo que sucede normalmente, alguna foto donde se han arreglado de un modo particular, por ejemplo, una foto de casamiento. Y quizás no es la mejor versión para presentar en un currículum. ¿Me explico? Y además el formato también, ¿no? Antes acostumbrábamos, bueno, en Word me pongo a escribir algo, hoy por ahí como actualizar un poco el formato, ¿no? También. Sí, tenemos versiones, pero que ese formato sea de fácil lectura. O sea, si en una carilla, por ejemplo. Una, en la medida en que se pueda. Dos, por ejemplo, es recomendable. Hay cosas que tienen que figurar, como por ejemplo mis datos personales en cuanto a mi nombre completo, la ciudad en la que resido, ¿sí? Porque es importante para algunos empleos en particular. Mi teléfono, puedo incluir un teléfono secundario también, un mail. Y de ahí en adelante no mucho más en cuanto a información personal. Es mi recomendación. El resto se manejará en una entrevista si es que se pasa a esa instancia. Al momento de la entrevista, ¿cómo hacemos? ¿No? Por ahí, ¿cómo hacemos con los nervios, con la ansiedad? Porque a veces en las conversaciones o un dibujo, ¿qué hago, no? En ese momento. En ese momento la idea es prepararnos lo más posible, justamente, saber que los nervios van a aparecer, es decir, evitar la autocrítica en el sentido de que pensar que es una situación de evaluación y que cierto nivel de nervios voy a tener, ¿sí? Tratar de minimizarlo preparándome, ¿sí? ¿Cómo me preparo? Por ejemplo, si es una entrevista, tratar de tener claras algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo, ¿cuál es mi pretensión salarial para determinado trabajo? ¿Qué horarios de trabajo son posibles para mí? ¿Sí? Tener esas cuestiones predefinidas para poder... De uno, ¿no? Para saber que uno también está dispuesto a brindarle a ese trabajo que a uno le están ofreciendo. Exacto. ¿No? Y al momento de los test, que es algo que también se consulta muy frecuentemente, la idea es poder escuchar atentamente cada consigna, porque eso es una parte importante de la ejecución que luego podamos hacer,
y luego de eso hacer la producción más natural que a uno le salga. ¿Sí? Bien. Evitar googlear cosas. Claro, ¿viste? ¿Cómo? respuestas. Che, me piden hacer un dibujito. Exacto. ¿Cómo no lo tengo que hacer flotando? Bueno, ¿viste? Esos tips que uno ya se va teniendo en otros trabajos. No, lo que surge en el momento, Lo natural. que surge en el momento, porque, por ejemplo, si nosotros pensamos que estas técnicas que son administradas por psicólogos son aplicables a psicólogos y funcionan y brindan la información que deben brindar, con esa explicación nos cierra que son de utilidad para todos, ¿sí? Es imposible estudiarse las respuestas, Claro, ¿sí? tal cual. Saber qué es lo perfecto para cada ocasión. Y Entonces, tranquilidad, por sobre ujú, todas las cosas, ¿no? Ir ujú. tranquilo y confiado en lo que uno sabe y en lo que uno va a presentar. Y reflejar lo que uno es. Tal cual. Porque quizás si no nos eligen para determinado trabajo es porque de algún modo esa empresa, esa organización no es para nosotros. Bien. ¿Sí? Entonces también poder pensarlo desde esa perspectiva. Muchísimas gracias, Laura. Es un tema Bueno. que podríamos estar hablando un montón, pero bueno, los tiempos televisivos por ahí Bueno. son un poco más cortos. Sí, Te sí, agradezco gracias. igual. Muchísimas gracias.